Hola chicos, bueno, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema del Imperio Romano. Ya hablamos un poco acerca del Imperio Romano, del cristianismo dentro del Imperio Romano y de lo que a partir de ahí empezó a ocurrir con la, la disolución del Imperio Romano. Entonces, había una crisis de autoridad en el interior del Imperio Romano, porque como ya sabemos, el cristianismo pues tenía una serie de doctrinas y enseñanzas que no convenían al imperio y que de hecho le hacían daño a la administración. Como era un imperio tan grande, era difícil de administrar también. Entonces, ese imperio tan grande eh, fue perdiendo control militar, porque mantener un ejército que logre proteger las fronteras de un imperio como el romano era muy costoso y hubo una crisis en, digamos, la principal fuente de adquisición de recursos, más allá de los saqueos realizados a las tribus conquistadas, que era la agricultura, y eso se fue debilitando, y al debilitarse dio como resultado que no hubiera el suficiente recurso para sostener a los soldados romanos. Claro, eso provoca que los soldados romanos eh, pues vayan retirándose de la milicia y también hubo algunas guerras internas por este poder político que habían adquirido algunos generales, eh, porque claro, tenían poder militar, pero además también tenían poder político. Y cuando había una disputa política, pues lo que pasaba era que yo, como tenía un ejército casi a mi mando, usaba mi ejército para combatir con el otro, que también era un general. Entonces, claro, los generales tenían poder político, pero además también tenían poder militar. Eso generó guerras internas. Y esas guerras internas debilitaron, como les digo, la defensa de la frontera del imperio, lo que ocasionó que el imperio se viera amenazado por lo que varios historiadores defienden como el gran acabose y el gran motivo de la disolución del imperio romano, que fue las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras eran pueblos fuera del imperio que tenían, digamos, que su propia administración, una forma bastante rudimentaria de administrar su territorio, diferente al imperio romano. Lo que pasa con el imperio romano es que era un gran imperio que tenía una única forma de administrar. Eh, Eso es otra cosa que también que se me salté, perdón, y es que la burocracia también perjudicó muchísimo al imperio. ¿Qué era la burocracia? Muchos cargos públicos, gobernadores, senadores, que el recolector de impuestos, que el gobernador de tal región, eran muchos cargos diplomáticos, costosos además, y que no servían para nada. La burocracia también. De hecho, como pueden ver, hoy en día la burocracia en Colombia también hace mucho daño, ¿no? Pagándole millonadas a personas que a veces ni trabajan. Eh, pues entonces eso también perjudicó la economía. Entonces, la economía en el piso, guerras internas, mucho burócrata, y encima se viene una invasión, fue el acabose total del imperio. Estos bárbaros definitivamente terminaron de conquistar la, la, terminaron de conquistar el imperio romano, pero mantuvieron algunas cositas como, por ejemplo, la figura monárquica. Claro, el imperio no dice, no, pues el imperio no era una monarquía. Sí, pero recibió otro nombre. De hecho, era lo mismo, es yo soy el emperador y mi hijo, y yo soy el emperador y mi hijo seguramente tenga gran posibilidad de ser el siguiente emperador. En el caso de los reinos bárbaros, en donde están los francos, los visigodos, bueno, hay un mapa en el material en donde están las tribus. Mantuvieron un esquema muy particular, que fue eso, el rey, su familia, y de ahí en adelante los reyes iban heredando el poder. Poco a poco digamos, estos pueblos que dominaron un territorio se fueron fragmentando y fueron naciendo las naciones europeas que hoy conocemos. Entonces están los anglosajones en Inglaterra, pero en Inglaterra, que es el gran reino de Gran Bretaña, eh, están no solo los ingleses, sino también están los escoceses y los irlandeses, ¿sí ven? Se fueron fragmentando, pero fue con el paso del tiempo, eso no fue, listo, se acabó Roma, nos volvimos las naciones modernas que hoy conocemos, no, fueron grandes pueblos
que tenían su sistema monárquico que se fueron separando. Entonces, por ejemplo, los francos son lo que hoy es Francia, pero también ocuparon un territorio que hoy conocemos como Bélgica, que por cierto en Bélgica también se habla francés. ¿Sí ven? Entonces, hay ciertos pueblos como los pueblos bávaros, los bávaros, que no son bárbaros, sino bávaros, están los alemanes, por ejemplo. Pero no todo eso eran los alemanes. ¿Sí ven? O sea, se fueron dividiendo, pero con el paso del tiempo. La disolución del Imperio Romano dio, sin lugar a dudas, inicio a la Edad Media. Y la Edad Media es un periodo bastante complejo porque aunque llama mucho la atención, también hay muchas cosas confusas en medio de ella, que iremos hablando poco a poco de lo que fue la Edad Media, pero en próximas ocasiones. Por ahora lo que deben hacer es la aplicación que encontrarán al final del tema número 15, el tema número 15 que se llama Crisis del Imperio Romano. Ahí encontrarán muchos más detalles de todo esto que yo les conté, lo leen todo el tema y al final encuentran una aplicación que deben resolver. Sin ser más chicos, un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.